el tema del tercer corte, bien, que son los campos vectoriales. Listo. Permítame, voy a buscar aquí el libro guía para ver unos dibujos que hay allí. Entonces, ¿qué es lo que es un campo vectorial? O sea, los campos lo que hacen es asignarle a cada punto en el plano o en el espacio, a cada punto se le asigna un vector. O sea, que es una función, digamos, que va de R2 en R2. Permítame, ya, enseguida ya escribimos eso. Y bueno, los campos sirven para modelar algunos fenómenos físicos, ¿no? Como por ejemplo la ley de gravitación universal, o para modelar un campo de fuerzas o un campo de velocidades. La corriente de un río la podemos modelar por medio de un campo vectorial. O sea, hay muchas aplicaciones. Bien. Entonces, miren, nosotros comenzamos exactamente aquí, sección 15.1. Entonces, como les decía, un campo lo que hace es a cada punto en el plano, por ejemplo, le asigna un vector de la siguiente manera. Tiene el plano cartesiano y usted puede escoger aquí algunos punticos o cualquier punto del plano. Puntos, puntos, puntos. Y entonces el campo hace lo siguiente. A este puntico le asigno un vector que va en esta dirección. A este de aquí le puedo asignar un vector más largo en esta dirección. A este de aquí le asigna otro vector, a este de aquí otro, a este de aquí otro vector, a este otro hasta acá. Y a todos los puntos que usted considere, les asigna un vector. ¿Sí? Esto es un campo. Bien. Por ejemplo, usted puede considerar un campo que sea como un remolino. ¿Sí? Para modelar, por ejemplo, si usted tiene un tanque lleno de agua y vacía el tanque, entonces forman un remolino. Entonces, usted podría pensar que en un campo así, un campo de flecha de este estilo. Pero aquí, más grande, más pequeño. Entonces, usted tiene eso. Usted puede modelar muchos fenómenos físicos, ¿no? O usted tiene la corriente de un río. Usted puede modelarla, digamos, en la superficie, la corriente más pequeña. Entonces puede hacer flechas más pequeñas. Y a medida que va adquiriendo mayor profundidad nuestro río, la corriente es más grande. Entonces podría ser así. Tener un campo de este estilo. Flechas pequeñas más o menos. Aquí más grandes. Y aquí mucho más grandes. Entonces la superficie del río está acá. Vamos. Aquí. Y a mayor profundidad, mayor fuerza de la corriente de agua, ¿no? Entonces usted al hacer eso puede plantearse muchas preguntas, como por ejemplo determinar el flujo de la corriente a través de una superficie como un tubo. Por ejemplo, se puede colocar aquí un tubo y determinar el flujo del río o el caudal de agua a través de esa superficie, ¿no? O puede plantearse preguntas de otro orden, ¿cierto? Como por ejemplo, usted tiene el río. Ahorita miremos el río de arriba hacia abajo. Es decir, ¿no? Pues está en un helicóptero y mira es la superficie del río, así. Si usted ve los vectorcitos de corriente, todos iguales porque están a la misma profundidad, ¿cierto? Entonces usted digamos que
va a atravesar el río nadando. Aquí está un borde, aquí está el otro borde, ¿cierto? Entonces, se lanza aquí, en el punto A, y empieza a nadar. Quiere atravesar el río, ¿no? Pero claro, la corriente lo va arrastrando. Usted termina saliendo un poquito más abajo. Entonces, en cada punto de esa curva, el nadador es sometido a la fuerza de la corriente del río. Aquí se somete a una fuerza, aquí se somete a una fuerza. En cada punto está sometido a esa fuerza. Siente esa fuerza. Uno podría preguntarse por el trabajo que se realizó para pasar del punto A al B. El trabajo. Entonces aquí aparece, tiene que jugar un papel el campo. ¿Sí? Si las flechas son muy largas o muy cortas, en qué dirección apuntan. Eso afecta el trabajo que usted tiene que realizar. Y también la trayectoria que usted haya seguido, ¿no? Entonces, todas esas incógnitas las podemos abordar y todos estos, digamos, estos modelos desarrollando la teoría de campos vectoriales. Bien. Entonces, ¿cómo matematizamos eso? ¿Cómo defino un campo? ¿Cómo defino ese conjunto de flechas? Entonces, matemáticamente uno puede decir, bueno, un campo es una función que la vamos a anotar así como f mayúscula, tal que a cada punto en el plano XY le asigna un vector. O sea, le asigna un vector. ¿Sí? A cada punto XY le asigna un vector. ¿Cómo ocurre esa asignación? Pues usted tendrá que decir aquí cuál es la coordenada X de ese nuevo vector y cuál es la coordenada Y. ¿Sí o no? Generalmente, esta coordenada X la anotamos como una función de dos variables. ¿Sí? M, X, Y. Esto es una función escalar, porque al punto X, aquí M es un número. Cuando lo evalúo en X, Y es un número. Y esta sería la segunda coordenada, N de X, Y. Otra función de dos variables, ¿sí? Que al punto X, Y le asigna un número. Entonces, así yo puedo definir un campo. ¿Sí? Que también se puede escribir así, como M, una función de dos variables, y más N de X, Y, J. Recuerden que I y J son los vectores canónicos de R2, ¿sí? Los que definen una base de R2. R2 es todo el plano. ¿Sí? Recuerden que I es el vector 1, 0. Y J es el vector 0, 1. Y si usted multiplica I por M, entonces quedaría M, 0. Si multiplica J por N, quedaría 0, N. Si lo suma, pues me queda M, N. Eso es un campo, así se puede definir un campo. De esta forma, mire, sencilla. Entonces, el campo que hace, toma, digamos que podemos decir así, el campo va de R2, toma un punto XY y lo envía en un vector, que un vector se puede ver como un punto también. Va de R2 en R2. O sea que es una función vectorial, también se le llama. A F se le llama función vectorial. Un ejemplo de un campo, pues, para que veamos que esto sí funciona. Un ejemplo concreto. Ejemplo. Entonces miren el siguiente campo. F de XY igual a menos Y, coma, X. Esto es un campo, ¿sí? Porque al punto XY le estoy asignando el vector menos X, Y. ¿Sí? Este es un campo en el que en este caso la función M es menos Y. La función N es igual a X. ¿Listo? Eso es un campo.
Ahora, la pregunta interesante sería, ¿cómo es la gráfica de ese campo? ¿Puede uno graficar el campo? Bueno, uno puede hacer graficar algunos vectores asociados a este campo, ¿no? No todos. Nos tomaría un tiempo infinito, hay infinitos puntos en el plano, pero puede graficar algunos puntos. Por ejemplo, uno puede hacer como una tablita, una tabulación de este estilo. Se puede colocar aquí la tablita, dividir esto, y aquí se coloca el punto XY donde va a evaluar el campo, y aquí el resultado de esa evaluación. Entonces usted puede escoger algunos puntos de forma arbitraria, no tiene que ser los que yo diga, puede ser. O si usted le dice en evalúe el campo en estos puntos, pues sí, le toca hacerlo en eso. Pero mire, yo puedo evaluar, por ejemplo, en el punto 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, por ejemplo. 0, menos 1. Estos son algunos puntos del plano. ¿Qué puntos son esos? Grafiquemos. La idea es que el campo le asigne a esos 4 puntos un vector. Veamos cómo se hace eso. Entonces el punto 1, 0, es que por aquí está el 1. Este es el punto 1, 0. El punto 0, 1, por aquí está el 1, es este. El punto menos 1, 0, digamos que está aquí. El punto 0 menos 1, no, que está acá. Entonces escogí 4 puntos del plano y se supone que el campo, esta función vectorial aquí, tiene que asignarles un vector a cada punto. Quiero saber si ese vector es así o si es así, de qué longitud tiene, qué dirección tiene. ¿Cómo sé todo eso? ¿Qué vectores son? Ahí coloqué cualquiera que se me ocurrió, pero ¿cuáles son los vectores que le asigna? Veamos cómo se hace eso. Entonces miren, al punto 1, 0, aquí a este, ¿qué vector se le asigna? Evaluemos el campo en 1, 0. Aquí X vale 1 y Y vale 0. Entonces me arrojaría el valor menos 0, que es 0, 1. O sea que este punto se va en 0,1. Pero eso es un punto y no un vector. ¿Cómo tengo el vector? Ya veremos cómo. Primero evaluemos. Aquí X vale 0 y Y vale 1. Cuando lo evalúe en el campo, quedaría entonces el punto menos 1, 0. Aquí X vale menos 1 y Y vale 0. Entonces esto se va en 0, menos 1. ¿Sí? Porque como Y vale 0, menos 0 es 0 y X vale menos 1. Y aquí Y vale 0 y X vale menos. No, perdón. Aquí Y vale menos 1. Con el menos Y aquí queda un 1 acá. Y X vale 0. Entonces están esos puntos. Y que un punto se puede interpretar como un vector, ¿no? Por ejemplo, grafiquemos este punto, el 0, 1. Es este mismo. Entonces usted un punto lo puede interpretar como punto, como vector. Como vector, ¿cómo sería? Simplemente trazo la flecha que va del origen del plano al punto, señalando al punto. Bien. Ese vectorcito que dice aquí es el vector de coordenadas 0, 1. Listo. Mírenlo aquí. Pero aquí me dice esta tabla que al punto 1, 0 se le asocia ese vector 0, 1. Y el punto 1, 0 está acá. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente mueve el vector, no le cambia ni la dirección ni la longitud, lo mueve así como está y lo pone a que nazca de aquí, del punto 1, 0. ¿Sí? Porque es que a este punto estamos asociando este vector, entonces este es el que debe ir allí. ¿Sí?
de esa forma. Y así para los demás casos. Por ejemplo, al punto menos 1, 0, ¿qué vector le asociamos? Menos 1, 0. Menos 1, 0 es este punto aquí. Entonces el vector asociado es este amarillo aquí. ¿Sí? Pero el vector menos 1, 0 se le está asociando al punto 0, 1, este azul. Entonces tengo que trasladarlo y colocarlo aquí, a nacer de aquí. Entonces a ese punto se le asignó ese vector. Y así sucesivamente, pues. Bien. Por ejemplo, al punto menos 1, 0 se le asocia el vector 0, menos 1. 0 en X menos 1 en Y. Es este. Entonces lo ponemos a nacer de aquí. Y el punto 0 menos 1 se le asigna el vector 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Este es el vector 1, 0, pero se le está asociando a este punto. ¿Sí? Y miren, ahí defino 4 vectores de mi campo. ¿Sí? Y si uno sigue haciendo las cuentas, al punto 0,2 se le asigna un vector un poquito más largo. Al punto menos 2, 0 se le asigna un vector más largo. Y así, y así. ¿Sí? Entonces, este campo es como un remolino. ¿Listo? Y a medida que me alejo más del origen, los vectores van a ser más grandes. Y van a ser así. Bien. Entonces, así grafico el campo de flechas. Pero como ustedes imaginan, pues esto es desgastante graficar un campo, ¿cierto? Aunque lo hago porque esto les va a servir, no tanto en este curso, pero sí en el que sigue, el de ecuaciones diferenciales. Porque ahí ustedes tienen una ecuación diferencial, y ustedes pueden graficar el campo de pendientes y hallar soluciones aproximadas de la ecuación diferencial. Más adelante retomarán esto. ¿Sí? Pero en el curso no es de especial interés que sepan hacer esto, porque podemos usar, por ejemplo, GeoGebra para graficar campos vectoriales. Entonces, ustedes hacen lo siguiente. Permítanme, aquí les muestro. Si ustedes colocan acá, aquí colocan GeoGebra, coloquemos campos vectoriales. GeoGebra 2D. Listo. Y escogen esta segunda opción de aquí. Y entonces aquí le aparece este dibujo. Aquí donde aparece P, esa es la primera coordenada del campo. ¿Sí? Yo uso las letras M y N, porque esa es la notación que usa el libro y lo que vamos a usar de ahora en adelante. Pero aquí en GeoGebra, en lugar de usar M y N, usan P y Q. O sea que M es igual a P y N es igual a Q. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, el que estamos graficando hace un momento, es menos Y en la primera coordenada, ¿sí? Y X en la segunda coordenada. ¿Listo? Y mire que aquí nos muestra la gráfica. Miren, entonces usted puede tener una idea visual de cómo es este campo. ¿Sí? Que es como un remolino, si ven ustedes. Un remolino y usted puede controlar aquí ciertos parámetros, ¿no? ¿Qué tantas flechas quieren ustedes que se aparezcan? Entonces pueden mover aquí este N. Miren la cantidad de flechas. Usted puede ver mejor cómo es el campo. Y aquí pues, usted puede controlar en qué intervalo quiere visualizar eso. Desde menos 10 a 10 en X, de menos 10 a 10 en Y está aquí. Usted puede hacerlo más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, uno puede graficar los campos, ¿no? Listo. Entonces nosotros queremos indagar un poco más sobre estos campos. ¿Qué propiedades tienen los campos? ¿No? ¿Qué otros ejemplos de cuáles son los campos más populares que hay?
Entonces, uno de los campos más populares que hay es el campo o los campos gravitatorios. Campos gravitatorios. Muchos de ustedes aquí conocen la ley de Newton, que habla sobre la atracción entre dos partículas de masa considerable, ¿no? Masa M1 y M2. Este es un ejemplo de un campo vectorial. Entonces, vamos acá a hablar sobre eso. Otros campos. Campos populares interesantes. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se le ocurrió esa noción? Que es, digamos, que lo vieron en la naturaleza, ¿no? Es conocido por muchos. Si uno tiene aquí el espacio de 3 dimensiones, la definición que yo hice de campo funciona igual para el espacio 3D. A cada punto del espacio yo le puedo asignar un vector por medio de una función vectorial. Ahorita usted suponga que tiene aquí una masa en el origen del plano, ¿sí? Una masa M2. ¿Listo? Y por acá en el espacio tiene otra masa, digamos M1. ¿Sí? Listo, M1. Bien. Pues este punto aquí pues tiene, digamos que está en el espacio de 3 dimensiones, pues tiene asociado una coordenada X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? Entonces la ley gravitacional de Newton dice que la masa M1 siente una atracción, una fuerza de atracción por la masa M2. ¿Sí? Y esa fuerza de atracción la podemos matematizar como un vector. Hay un vector que le aplica una fuerza a la masa M1 en esta dirección. ¿Sí? Listo. Esa fuerza, ¿cómo se define? Este vector, ¿cómo se define? Entonces Newton establece lo siguiente, que ese vector F que está en el espacio, que depende de X, Y, Z, es igual a una constante que es la constante gravitacional G, ¿sí? Una constante normal, por el producto de las masas. O sea que la fuerza de atracción es proporcional a las masas de las dos partículas, ¿no? E inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran. Si está muy lejos, pues la atracción disminuye. ¿Sí? Entonces es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y esta distancia es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. La distancia, ¿qué sería? Sería esta longitud, ¿sí? D. Vamos a eso D. Y esa distancia no es más que la norma de este vector o de ese punto. Lo podemos ver como un vector, la norma de x, y, z. Y esa norma, por definición, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si usted le da cuadrado a los dos lados, porque es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Cuando usted le va al cuadrado a los dos lados, le queda simplemente esto. ¿Sí? Aquí va un signo menos. Listo. Porque el vector no señala hacia arriba, sino hacia la masa M2. ¿Sí? Y aquí esto va multiplicado por un vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario? Un vector unitario es el que está sobre este mismo segmento que une a M1 con M2, pero que tiene norma 1, longitud 1. Eso sería U. Y U se multiplica por toda esta constante. ¿Sí? Listo. Y esa es la fuerza de atracción que siente la masa de M1 de la masa de M2. Bien. Entonces eso me define un campo vectorial también. ¿Sí?
si la masa M1 está cerca de M2, si esta distancia, si esta cantidad aquí se hace pequeña, pues la magnitud del vector tiene que aumentar, ¿no? Es decir que para puntos que están aquí cerca a M2, los vectores son más grandes. Y la tracción siempre va así, señalando a M2. Sí, mire. Mire, si están a la misma distancia de M2, la longitud de los vectores todas es igual. ¿Sí? Porque aquí este X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado todo sería igual para todos estos puntos. Entonces, el vector en longitud sería igual para los todos. Y ya si usted aumenta la distancia, por acá, el vector ya es más pequeño. La tracción es más pequeña ya. Porque la distancia es que se crece, entonces hace que esto que está aquí encerrado en rojo sea pequeño. Y dice, esto viene siendo el módulo, esto en valor absoluto, es el módulo del vector que estoy dibujando acá. Pero todos señalan hacia el centro, ¿no? Sí. Y a medida que me alejo más, pues más pequeños son esos vectores. Por acá más pequeño, más pequeño. Entonces este es el campo de atracción gravitacional. Listo. Y viene dado así. Este U, ¿cómo lo podemos definir? De pronto aquí esto es algo borroso el U. ¿Sí? Usted puede pensar que U, definamos el punto, definamos el vector R igual a X, Y, Z. ¿Sí? Este vector R que acabé de definir aquí es este que voy a pintar, que va de aquí hasta acá. Eso es R. Normalicemos R. ¿Cómo normalizo R? Lo multiplico por 1 sobre su norma. Bueno, en algunos libros usan la doble barra para la norma, una sola barra. 1 sobre la norma R por R, ¿qué me da? Me da un vector unitario. Entonces lo normalizo y queda así, digamos, de longitud 1, digamos, y así, más pequeño. No, perdón. Queda así, que lo normalicé. Ahora, pongámoslo aquí. Si lo multiplico por este menos que está acá, entonces queda apuntando hacia el otro lado. Entonces, ese es el vector rojito que yo estaba dibujando acá. Queda apuntando para acá. Y luego lo multiplico por esa cantidad que dice aquí. Y eso me define la longitud con la que va a quedar U. Puede ser que sea larga o corta, depende de la distancia. Un ejemplo clásico, el campo gravitacional, ¿sí? Campos gravitatorios. Listo. También tenemos un ejemplo en el caso de la fuerza de atracción entre cargas eléctricas. Si yo tengo dos cargas eléctricas, según la ley de Coulomb, entre ellas existe una fuerza de atracción si las cargas son opuestas, o una fuerza de repulsión si las cargas son eh, iguales. No, ¿no? Y esa ley establece que ese campo de fuerzas eléctricas cumple con la siguiente ley. Otro ejemplo, digamos que es clásico. Entonces el campo sería así, Fxy igual a, por aquí tiene la misma estructura del campo gravitacional, ¿no? Hay una constante de Coulomb, por el producto de las cargas, o sea que es fuerza repulsión, producto de las cargas,
inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran las cargas. Lo que hemos hecho. Entonces, la distancia a la que se encuentran las cargas es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, suponiendo que la carga 2 está en el origen del sistema de coordenadas. Pues quedaría así. Lo mismo que antes prácticamente. Con la salvedad de que aquí los vectores pueden ir entrando o saliendo. Colocamos aquí Q sub 2. La carga 2. Y aquí la carga 1. Listo. Entonces la distancia entre esas dos cargas, pues la distancia al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, suponiendo que este punto tiene coordenada x, y, z. Lo mismo que antes. Entonces, si las cargas son iguales, esta constante es positiva. Si las cargas son iguales, aquí iría el vector u. Entonces, el vector apuntaría así, se repelen. Entonces, el vector, perdón, la carga Q1 sentiría una fuerza hacia allá. ¿Sí? Si las cargas son opuestas, el vector iría entrando. Si se sentiría atraído por Q sub 2. ¿No? Aquí U es lo mismo que antes. Es la norma. Perdón, si usted define R como X, Y, Z, como ese vector, ¿sí? Entonces U viene siendo R sobre la norma de R, o sea, la normalización de R. Esto es un campo también. Listo. Tenemos muchos ejemplos de campos. Aquí nos muestran algunas gráficas. Miren este otro campo, un campo de velocidades. ¿Sí? Imagínense que esto es un disco que rota alrededor de ese eje que se ve allí. Entonces las partículas que están más alejadas del eje de giro, cuando el disco está desplazando a una cierta velocidad, ellas se mueven más rápido que las partículas que están más cerca al eje de giro, ¿no? Y ahí se configura este campo. Tenemos también campo del flujo, un campo vectorial del flujo de aire. Cuando un carro va atravesando ese flujo de aire, entonces me define este campo curvo. Entonces hay infinidad de ejemplos de los campos vectoriales. ¿Listo? ¿Sí? Hay una característica de los campos que es interesante. Cuando uno quiere dibujar un campo, voy a hacer una última observación para terminar por hoy. Si usted quiere dibujar un campo, sin usar GeoGebra ni nada del estilo, hay un truco que se llama como curvas de nivel. Curvas de nivel. Podemos pensar así. Entonces, ¿de qué trata esto de las curvas de nivel? Por ejemplo, considere el siguiente campo. Un campo que esté aquí en el libro guiado. 2xy más yj. Mire el campo f igual a 2x y más yj. Esto solo es notación, ¿no? Esto es lo mismo que decir 2x, y. Lo mismo por la observación que hice antes. Entonces, fíjense en este campo. Imaginen que me piden graficar este campo. Entonces, yo puedo graficarlo pensando de la siguiente manera. Como f, como este punto de x, y lo interpreto como un vector, yo puedo calcular la norma de ese vector, ¿sí? Su módulo.
Voy a usar doble barra, no sé cómo lo usa el libro. Entonces el módulo de ese vector sería la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, sería 4x a la 2, más y al cuadrado. Ese es el módulo del vector. Entonces yo podría decir, bueno, voy a graficar todos los vectores cuya longitud es 1. Entonces yo obligo a que esto sea 1. ¿Sí? Entonces, si me fijo en esto, me quedo como una ecuación. ¿Sí? Yo puedo le dar al cuadrado a los dos lados y me quedaría así. 4x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. Recuerden, igualé a 1 porque yo estoy diciendo, bueno, tengo mi campo, ¿sí? que es un montón de vectores en el plano, y entonces yo voy a graficar primero los vectores que tienen longitud 1, ¿sí? Entonces resulta que los que tienen longitud 1 vienen de aquellos puntos X, Y que están en el plano que cumplen esta ecuación, ¿sí? Y esto se parece a la ecuación canónica de una elipse, simplemente que tengo que escribirla un poquito más bonita. ¿Sí? Puedo escribirla así, x al cuadrado dividido 1/4. Si yo aplico la ley de la oreja, es lo mismo que tener 4x a la 2 más y a la 2 igual a 1. ¿Sí? Entonces, todos los puntos x, y que cumplen esta ecuación hacen que cuando los evalúen en el campo, el vector que se les asocia tiene longitud 1. ¿Sí? Grafiquemos esa elipse. Voy a graficarla aquí. Entonces miren que en este caso el A es 1, o mejor dicho, aquí yo puedo colocar un 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es mayor que 1/4, que 1/4 lo puedo escribir como 1/2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces en este caso el número más grande está abajo de la Y, entonces la elipse está achatada en el eje Y, llega hasta 1, que eso sería la raíz de 1 al cuadrado. Aquí menos 1, y aquí sería menos 1/2, 1/2. ¿Sí? Entonces, del análisis que estoy haciendo, ¿qué es lo que pasa? Que a todos estos puntos de aquí, el campo les asocia un vector de longitud 1. ¿Sí? No puede ser así, tiene que ser de longitud 1 porque es que las cuentas nos arrojaron eso. Uno puede usar GeoGebra para verificar cómo sería ese campo y se da cuenta que de algo curioso, que las flechitas que salen de aquí son perpendiculares a la curva. ¿Sí? Son de longitud 1 y además de eso son perpendiculares. Esa es una característica importante de los campos vectoriales. Cuando eso se cumple, se dice que el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Cuando el campo es perpendicular a la curva a nivel, en el sentido que estoy diciendo. Y ya veremos más adelante cómo determinar si un campo es conservativo y qué consecuencias tiene a la hora de resolver integrales de línea y otras cosas que vamos a hacer en lo sucesivo. ¿Listo? Pero entonces eso es tema de la próxima clase. Bien, aunque la próxima clase sería el próximo jueves, porque el viernes, a partir del viernes a la 1 ahí se hace actividades académicas.